Muy buenas tardes, alquimistas. ¿Cómo están? Nuevamente en vivo aquí por Instagram para hablar de temas que les interesan, que tienen que ver con el conocimiento de uno mismo, entender cómo funciona el universo, por qué nos pasa lo que nos pasa. Bienvenidas, bienvenidos a todos. ¿Cómo le están? ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? Hace bastante que no hago vivos solas. Estoy a full con las entrevistas por todos lados y hace bastante que no estoy por aquí aportando conocimiento, dándoles tips. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Hola Nati, hola Alison. Bueno, de varios lugares. ¿De dónde son? Hola Pau. Hola Cari. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda todo? Bien, me imagino que deben estar trabajando mucho en sí mismos. Las personas que me siguen es porque son personas que generalmente tienen intrigas, les gusta estudiarse a sí mismos y les interesan todos los temas que tienen que ver con alquimia, que tienen que ver con entender cómo funciona la biología, la ciencia, especialmente la mente, el universo. Hola de Tres Arroyos, Sandra. De Jujuy. ¿Cómo les va? Hola Pame. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, ¿qué tema vamos a hablar hoy? Bueno, te veo las rubias. Hola Rosa. Sí, hace poquito hicieron una entrevista y hablamos ahí dando tips de neurociencias para la gente que está en cuarentena y que muchas veces cuesta salir, ¿no? de ese lugar de esperanza, de esperar y esperar a que las cosas cambien afuera, ¿no? De La Pampa. Ayer me chocaron de atrás, la luz de al lado izquierdo me rompieron y justo iba con mi madre y mis hijos. Qué mala suerte. El tema de analizar por qué nos pasa lo que nos pasa, bueno, lleva un camino de autoindagación, de cuestionarnos cosas. Aquí me a full, dice Sandra. Muy bien, sí, hay muchas de mis alumnas de segundo, tercer, cuarto año, ya primero, gente que me sigue de todos lados. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, ¿de qué quiero hablar? De San Juan, hola Paula, Beatriz, bueno, se va conectando gente. Bueno, algo que es muy repetido y que nace de ignorar, ¿no? Lo que es la alquimia. Natalia es lo más de lo más, dice Pame. Alquimia femenina es el camino a hacer una nueva era, dice Pame, ahí una de mis alumnas. Creo que es algo relacionado con mi lado femenino y materno. Ese es la mente, el ego, que está lleno de información y conocimiento. Hay que ir más a fondo, ¿sí? Es un paso a paso. Soñé con los símbolos y puedes soñar un montón de cosas. Pero lo importante es aprender a entender por qué soñamos lo que soñamos. Bien, vamos al punto crucial. Bueno, muchas preguntas son sobre qué es alquimia. ¿Qué es alquimia y por qué femenina? O sea, esa pregunta creo que está siempre ahí, la pregunta existencial. Bueno, como les decía, la ignorancia parte de siempre estructurar en base a títulos. Esto es lo que hace la mente estructurada en pensar en base a llenarnos de información, que es la manera en la que se educa a las masas, ¿sí? La alquimia es la rama de la ciencia que está oculta y por lo cual grandes científicos que todos conocemos estudiaban en secreto, porque la alquimia es secreta, es oculta. Estudia todo lo que tiene que ver con las ciencias, pero no a través de títulos, ¿sí? Sino a través del entendimiento de la raíz de cómo se llega a esas lógicas. Por ende, dentro de alquimia se estudia matemática, se estudia física, se estudia biología, se estudia neurociencia, pero no desde el lugar universitario que le enseñan a la gente que estudia en base a títulos, sino desde la raíz de cómo se llegan a esos conocimientos. Es decir, desde el origen, de por qué se le dice, por ejemplo, al cerebro reptiliano y por qué no tiene otro nombre. Y no va porque justo la casualidad de quien descubrió esa parte del cerebro le pone reptiliano, no. Hay historias
muy detrás que nos hablan del símbolo y que cuando uno accede a esos conocimientos, accede a determinadas funciones de la mente que son invisibles para las mentes convencionales. Entonces la alquimia estudia los procesos de la mente en niveles superiores. Sería básicamente el camino hacia la iluminación. Pero desde un lado, digamos, entrelazando las ciencias y la espiritualidad, pero integrando ambos mundos en un camino que se llama alquimia. Es muy profundo, es muy difícil explicar a una persona que por ahí está muy acostumbrada a definir en base a títulos, y esto pasa mucho cuando dicen soy arquitecta, soy abogada, no, vos no sos eso. Lo mismo cuando decimos soy celíaco, soy diabético. Ahí nos damos cuenta del nivel de conciencia de la persona, porque se define en base a su profesión o se define en base al síntoma. Entonces ya escuchando a la persona uno sabe cómo funciona su mente y por ende cómo funciona su observación. La física cuántica está empezando a descubrir cosas que están dentro de la alquimia de hace cientos y cientos de milenios de años, ¿sí? Y en muchas culturas antiguas. Y la física cuántica está poniendo en palabras más científicas algo que de antaño se sabe, que tiene que ver con el efecto del observador, con la manera invisible que tiene la mente sobre la materia, o sea, el poder que tiene la mente sobre la materia. Pero obviamente le quieren buscar una lógica desde el paradigma científico sin romper esa lógica. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a investigar más y a estudiar más, empieza a ver que hay que romper estructuras para acceder a ciertos conocimientos. Por eso lleva un proceso y un camino. Diferencia entre alquimia y química entre dos personas. Eso es una reflexión que anda por Facebook. Química entre pareja o alquimia entre pareja. Son palabras que están ahí. La alquimia estudia la química. La química son los procesos de la materia. O sea, y nosotros trabajamos en cómo materializar, pero no a través de lo que hace el proceso científico de mezclar las cositas, sino de el proceso primero científico que hacían, por ejemplo, en la antigüedad, las brujas, los chamanes, los sanadores, que es por qué una planta funcionaba y otra no, le daban la misma planta a otra persona y a otra no, o sea, qué componente hay en que un medicamento, un brebaje sirva para una persona con un síntoma y la otra persona que tiene el mismo síntoma, ese medicamento o ese brebaje, esa poción no le sirve. ¿Por qué? Entonces hay un componente que es invisible, que es la quinta esencia, que es esa piedra filosofal que está en los mitos, pero que en realidad no tiene nada de mito, tiene mucha lógica, pero obviamente uno lo va estudiando dentro de la escuela, ¿sí? Tampoco me quiero ir por las ramas, pero bueno, la cuestión es que quiero que entiendan esto. La alquimia es el origen de todas las ciencias, que rompe todas las estructuras que la educación convencional utiliza para adoctrinar las mentes y no dejar que piensen más allá de lo impuesto. Entonces va a romper todas las estructuras. ¿Se entiende? Se estudia por el deseo de estudiar y de entender y de saber. No se estudia para definirte detrás de un título. Por eso el camino de alquimia es un camino propio hacia vos. Primero, entenderte a vos misma y entender por qué te pasa lo que te pasa. Y segundo, entender los procesos de los conocimientos más antiguos. Filosofías muy antiguas que empezás a entender cuando empezás a aplicar los conocimientos a tu realidad. Mientras vos estudias desde la información, desde leer, desde llenarte y no desde aplicar, no accedes a ciertos conocimientos que son más profundos. De eso se trata. Por eso es un camino. Me gusta romper estructuras. Es que hay que romperlas porque las estructuras son creencias, puntos de vista, observaciones, verdades. La verdad es un punto de vista, es subjetiva. Entonces uno tiene que empezar a
ir en un camino interior muy profundo. Y de eso se trata alquimia, es un llamado hacia los locos, hacia quien quiere realmente entender y no justificar lo que le pasa, a quien se cuestiona, a quien no se define a través de títulos, a quien quiere usar todos los potenciales de su mente y entender la parte espiritual desde una base científica, pero no desde la ciencia que te enseñan en la universidad, sino de la universidad del universo, de entender la base por la cual han surgido los conocimientos de la ciencia. ¿Se entiende? Entonces es muy profundo. ¿Qué se ve en el primer año? El primer año es el renacer. El renacer nos habla de empezar a vaciarte de tu pasado, empezar a entender por qué tenés un síntoma, por qué te pasa lo que te pasa. Son 9 meses, más un mes más, que es la introducción, y se van viendo en cada módulo el módulo de cómo aprender a conectar con el dinero, se va viendo el tema de las estructuras familiares, el tema de la relación con vos misma, la relación con tu cuerpo, el sobrepeso, las relaciones sexuales, pero desde ese primer año, que el primer año es una base, o sea, yo no te puedo enseñar cosas muy elevadas si todavía no te vaciaste de lo que no. Primero tenés que cambiar ciertas estructuras que tienen que ver con repetir frases sin pensarlas. Entonces aprender a hablar, aprender a decir bien lo que queremos es clave en el primer año. En el segundo eso ya tiene que estar pulido y vamos a ir más profundo, ¿sí? A propósito de cómo me defino, soy abogada, pero nunca pude vivir de mi profesión. A veces me pregunto por qué. ¿Por qué pones a la profesión en el centro de tu vida? Vivir de mi profesión. Se entiende que cuando nos escuchamos empezamos a entender que estamos llenos de creencias y estructuras mentales que no tienen nada que ver con lo que somos. Y que cuando nos vamos al otro paradigma, que es el espiritual, yo soy energía, yo soy... y nos dividimos de lo material. Entonces es ni una cosa ni la otra, es el camino del medio, es el que entrelaza. De ahí viene todo lo que es el entrelazamiento cuántico, esa frase muy científica, pero tiene que ver con este tejer ambos mundos y no con polarizarnos en esta dualidad, que es lo que hace la mente, que está adoctrinada para pensar así, ¿no? Si es esto, no es lo otro. Entonces, nuestra observación tiene que cambiar a medida que vamos en ese proceso a darnos cuenta. Es un camino donde vos vas sembrando la nueva semilla de aprender a pensar desde otro lugar. Es volver a nacer, por eso el primer año es un renacer, porque literalmente tenés que volver a nacer porque te das cuenta que todo lo que vos te decís que sos, no sos. Entonces vos no te conocés, por eso la gente no sabe lo que quiere, no sabe cuáles son sus talentos, no sabe por qué le pasa lo que le pasa, por qué repite historias, porque obviamente no se conoce a sí misma. Bueno, creo que quedó más o menos claro. ¿Por qué femenina? Bueno, ¿por qué femenina? Femenina porque la palabra femenina implica el principio femenino, de crear. ¿Sí? La creación es femenina, todos somos femeninos y masculinos. Esto no es una división entre hombres y mujeres como hace la mente dual, sino de que lo femenino implica el proceso de crear y de conectar con esa facultad creativa, ¿sí? De materializar. Ahora, ¿por qué me dedico a dar clases a mujeres, a hacer el proceso de alquimia femenina a mujeres y no a hombres? Porque el cerebro masculino, para hacer este inicio hacia el renacer, el primer paso tiene que ser bien desde el lugar biológico, es decir, de cómo piensa el cerebro masculino, que es el proveedor, que es el macho alfa, que es el territorial, es distinto al cerebro femenino biológico. Estamos hablando de biología. Entonces el primer año no se puede mezclar. Nosotros queremos integrar en el inicio, y no podemos integrar en el inicio porque primero tenemos que entender que el cerebro del hombre es distinto, no tiene tantos receptores para la escucha como el cerebro femenino, entonces entiende distinto, piensa distinto y observa distinto. Entonces, cuando haya un gran número de hombres interesados en entrenar su mente y en cuestionarse sus propios conocimientos, se abrirá alquimia masculina.
¿Cuántos hombres interesados hoy hay? No llego a contarlos con los dedos de la mano. ¿Por qué? Porque los hombres esperan. Esperan a que yo abra la puerta y no va a pasar. Por eso están los talleres online mixtos, que son talleres grabados para hombres y mujeres que no quieren hacer alquimia, pero quieren aprender ciertos tips y herramientas para empezar a aplicar a su realidad, ¿sí? Ya el proceso de hacer alquimia es el proceso de transformarte a vos misma, a vos mismo. Y eso implica ponerte a vos en el centro de tu universo. Entonces ya es una decisión que va más allá de aprender ciertas herramientas, tips y técnicas. Implica más allá de ver ciertos videos. Implica realmente decidir entrenarte para aprender a pensar desde otro lugar y aprender a materializar lo que querés, es decir, concretar tus metas, sea sanarte, resolver situaciones que repetís o lo que sea. Hasta ahí va. Las mujeres están más abiertas a recibir que el hombre, porque la mujer tiene receptores de escucha distintos. Por eso percibe el lenguaje del bebé, por eso entiende lo que al bebé le pasa, ¿sí? Está en nuestra biología, pero aparte de esto, este sexto sentido tiene que ver con que la mujer siempre fue castrada, siempre fue puesta al costado del camino en todo lo que es espiritualidad y en todo lo que son avances científicos y demás, o sea, siempre son hombres. Nunca hay mujeres. ¿No les parece medio raro que no hubo mujeres inteligentes en la historia? No hubo mujeres que brillaron, que llegaron a un nivel de iluminación. No hubo. Solo hubo mujeres que parieron personas exitosas. ¿Por qué no hay? ¿No es medio raro? ¿No es medio raro que en los mitos, en los mismos mitos, siempre se hable de hombres o de lo masculino y no de lo femenino, y que lo femenino siempre está ligado a la falta, a la que agarra la manzana del bien y del mal y arruina todo el paraíso? O sea, es medio extraño. No es para nada extraño. ¿Por qué? Porque el secreto está en la mujer. Por eso se lo tacha, por eso se lo niega, porque a la mujer se la asocia a la luna en las culturas, ¿no? Todo lo que es lunar, a la oscuridad, a la sombra, a lo que no nos gusta, a la noche. Pero sin embargo, la luna rige todas las emociones, los mares, el agua, y el agua da vida. Entonces la clave de la vida está en el aspecto femenino. Entonces la mujer tiene un wifi más potente que lo masculino. Todos somos masculinos y femeninos, todos. Pero la mujer en su materialidad tiene una conexión mucho más fuerte con esos secretos que los hombres. Entonces, cuando la mujer toma conciencia y empieza a iluminarse, empieza a iluminar todo a su alrededor, como una antena. Por eso la mujer, cuando se sana, cuando comprende, cuando entiende, sana a toda su familia. O sea, expande la conciencia, da a luz a todo su alrededor. Porque ¿qué es lo que pasa en las familias? Vos sos madre, tenés pareja y tenés toda tu familia. ¿A quién le cuentan todas las cosas? A la madre, no se la cuentan al padre. Todo va a la madre, bueno o malo, a la madre. Porque la madre, o sea, la función femenina tiene eso de llenar y vaciar en su propia biología. O sea, gestiona, cambia, transforma, da vida. Entonces la mujer es muy clave en esta era. ¿Por qué? Y porque la mujer se tiene que dar cuenta del poder que tiene. El tema es que a la mujer se la ha denigrado en todas las vías, en todas. Y la primera es desde lo intelectual, no sirve. Por eso las mujeres cuando empezaron a trabajar o no las dejaban estudiar, ¿se entiende? O sea, como que no servían para pensar.
O sea, es muy tremendo como en la historia a la mujer siempre se la ha denigrado y se la sigue poniendo al costado, ¿sí? El tema no es darle valor a la mujer, el tema es unir los dos polos que están separados, que es lo femenino y lo masculino yendo en la misma dirección, que es un más allá. Entender esa integración, porque también, ¿qué está pasando? Estamos muy femenino y es como en contra de lo masculino. No porque está haciendo lo mismo que le hicieron a las mujeres, pero ahora en el otro polo. Tampoco sirve. Es la integración la clave. Pero la integración se puede dar cuando la mujer y el hombre toman conciencia de que no son lo que creen que son. Entonces lleva un camino de conocimiento y de entendimiento muy profundo. Porque uno sigue pensando que es un cuerpo. Sigue pensando que es su cuenta bancaria. Sigue pensando que es su profesión. Se sigue definiendo por esas palabras. Entonces todavía no hay conciencia de lo que es. Pero no hay conciencia porque no hay conocimiento. Y a veces hay conocimiento, pero no hay entendimiento, no hay sabiduría de eso. Es decir, lo sé en la teoría, pero no lo aplico a mi realidad. Entonces eso nos lleva a tener una desconexión de nuestro ser. Es decir, quién soy, a qué vine, qué quiero, por qué me siento como me siento. Esa desconexión es porque ni siquiera nos escuchamos a nosotros. O sea, estamos desconectados de lo que somos y de lo que vinimos a hacer. O sea, ¿qué función cumplo? No cumplo una función biológica, cumplo una función más allá. Por algo pienso, si no sería un animalito. ¿Por qué no me encarné en un perrito? O sea, si tengo la facultad de pensar es para evolucionar, no para pensar como piensan todos, sino para pensar desde otro lugar y aportar algo desde el talento que me vino dado. ¿Se entiende? Entonces, las mujeres tienen un pensamiento distinto, porque sienten cosas que no le pueden encontrar lógica, pero saben que son verdad. Lo sienten, lo perciben, tienen un wifi que va más allá. Y hay muchos hombres que también tienen la energía femenina conectada y por eso les interesan estos temas. ¿Por qué? Porque sienten esa intuición y por eso no son tan estructurados y por eso les atrapan todos estos temas que tienen que ver con la mente, con la conexión, porque son más emocionales. ¿Y qué le pasa a esos hombres? Son sensibles. Son hombres que tienen trastornos de estrés severos, porque son hombres que están conectados con su parte femenina, que es la parte creativa. Pero como no la sabemos usar, ¿qué ocurre? Niveles de estrés, niveles de ansiedad, niveles de desórdenes emocionales, sexuales, la energía va para cualquier lado, porque estamos desconectados, ¿sí? Pero estamos desconectados no porque haya sido un problema propio. Estamos desconectados porque toda la educación sirve para desconectar. O sea, a medida que vos vas investigando y estudiando y entendiendo, te vas dando cuenta de la trampa social de adoctrinar las mentes y no dejar que nadie piense por sí mismo y que repitan frases sin ni siquiera cuestionárselas. Entonces, el acto del conocimiento no es el acto de que vos hagas una carrera universitaria, porque eso es adoctrinarte, es pensar como piensan todos los que hacen la carrera y rendir bien un examen sin entender que vos no estás entendiendo cómo se llegó a ese conocimiento, no te explican el origen de cómo se llegó ahí, a vos te explican la fórmula y vos copiala. Pero no te dicen cómo llegaron a esa fórmula, por qué llegaron a ese entendimiento. No te enseñan el origen de las cosas. Y al no enseñarte el origen de las cosas, vos no aprendes a pensar, aprendes a repetir conceptos. Y eso no te vuelve más inteligente, y eso no te vuelve una persona pensante en el sentido de entender lo que estás haciendo, sino que estás repitiendo lo que otro te enseñó. ¿Se entiende? Entonces, aprender alquimia es aprender a conocer por vos mismo, por vos misma,
emprender el camino del maestro, y no para ser maestro de alguien, sino para tener conexión directa con tu propia maestría, que es el camino, porque el mismo camino te va tomando examen, el mismo camino te va tomando lección, a ver si entendiste o no entendiste lo que estás estudiando. Los estudios se hicieron como una conexión con Dios, y Dios tiene muchos conceptos, entre ellos la energía universal, la fuente, el creador. No importa el nombre que le hayan puesto diferentes culturas o filosofías, lo único que interesa es que hay una conexión a un nivel superior, que significa ascender a un nivel de conciencia, ser más consciente. Es decir, saber el origen de las cosas. ¿De dónde te viene ese dolor? ¿De dónde te viene esa emoción? Esa es la base. Después va en la siguiente estructura. ¿De dónde me viene el nombre que me pusieron? ¿De dónde viene esto de que yo estoy con esta familia y no con otra? Llega a otro nivel de conciencia, de entendimiento. Después es, ¿de dónde viene esto que me rodea? El planeta, los planetas, el universo, ¿de dónde viene? Entonces, es un nivel de escalera de conocimiento. Pero el primer mundo que tenés que dominar es el propio. Por eso en el inicio de alquimia lo primero es ponerte a vos en el centro, para que vos te conozcas a vos misma, porque si vos no te conoces a vos mismo, ¿cómo vamos a lograr conocer lo que está afuera, entender los procesos químicos, físicos que suceden afuera desde un lugar donde lo puede entender cualquiera? ¿Por qué? Porque es ir hilando cada vez más fino con el origen de las cosas. Y entonces el conocimiento es una sed de sabiduría. La persona quiere saber, pero no quiere saber para tener un título, quiere saber para entender y para conectar con esa verdad que está ahí y que no es un punto de vista, que es una verdad que entrelaza un montón de observaciones al mismo tiempo. Entonces es entender la física sin ser físico, es entender la química sin ser químico, es entender el cerebro sin ser neurocientífico, es entender cómo sanarte sin ser médico, es entender los procesos. Pero para entender los procesos primero hay que conocer, y para conocer hay que estudiar, y para estudiar hay que dedicarle tiempo. Y dedicarle tiempo implica el ahora. Cuando en la India explican esto de estar en el ahora, estar en el presente, estar en el ahora, estar en el presente, que es una frase muy, muy, muy escuchada, y que uno dice, bueno, estoy en el ahora y estoy en el presente. Soy luz. Genial. El concepto de luz es algo científico y es real, y hay pruebas de eso científicas, que también podemos charlar sobre eso. Y también los espirituales ya lo sabían antes que los científicos los descubrieran. ¿Cómo sabían que éramos luz? Porque hay niveles de conocimiento mucho más potentes que no tienen que ver con hacer un análisis de laboratorio. Entonces, a vos te intriga entender que cómo los indios, milenios y milenios atrás, sabían cosas que hoy la ciencia recién descubre 2020. Entonces vos decís, ¿qué nivel de pensamiento tenían? No eran ningunos indios. Eran personas que habían llegado a un nivel de conocimiento mucho más profundo que el que tengo yo ahora. Se entiende que empezás a cuestionarte que lo que te enseñaron quizás no sea una verdad, sino sea solo un punto de vista, y un punto de vista que beneficia a quien te está educando. Entonces empezás a estudiar, bueno, pero ¿qué significa la educación? Y cuando empezás a estudiar qué es la educación, empezás a darte cuenta que es un proceso de vacío y no un proceso de llenado. Entonces empezás a entender de que hay cosas que están mal, porque no es repetir información educar. Educar es vaciarte de la ignorancia, y la ignorancia se vacía cuando vos lográs por vos mismo entender lo que te está pasando y no repetir conceptos. Entonces es como que a medida que vos vas entendiendo y comprendiendo, te vas vaciando de cosas que venís repitiendo de manera automática por conducta.
vamos comprendiendo, entonces lleva a un nivel de ¿me estoy volviendo loca? ¿O estoy entendiéndolo todo? Porque ocurre eso cuando entramos en alquimia, porque decimos, o lo entiendo todo, o estoy al costado del camino y veo cosas que nadie ve. ¿Qué pasa? Tu nivel de percepción cambia porque estás entrando en un nivel de conciencia que es como que se va expandiendo y vas viendo más allá. Y esto se entrena, no es que alguien nace así. ¡Ay, mirá qué iluminada está! No, es un entrenamiento. Entonces también empezás a estudiar y a entender la historia de cómo llegaron personajes ilustres de la historia a niveles de conocimiento, de entendimiento tan elevados, porque estudiaban en lugares ocultistas, en lugares donde se enseñaba alquimia. Entonces ahí empezás a entender por qué sigue manteniéndose oculto este tipo de conocimientos. Porque es el conocimiento que te hace libre. Porque te hace entender que la realidad es una interpretación y que depende de vos. Y que si vos estás durmiendo, repitiendo frases que otro te dice sin ni siquiera cuestionarte de dónde vienen esas frases, vos seguís programándote para repetir las mismas escenas en tu realidad. Y a eso nosotros le llamamos rutina, repetición. Los griegos le dicen el tiempo de Aion, la repetición, el karma, el tikkun para la cábala, es lo mismo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un proceso neurológico. La mente repite el hábito anterior, genera redes neuronales y produce lo que se llama un surco en el cerebro, donde vos ya asumís que esa es tu identidad y tu verdad. Y una vez que repetiste tanto ese hábito y esa conducta, es tan difícil cortarla, porque obviamente desde el hecho de querer sentirte distinto para cambiar un hábito, porque te dicen que tenés que seguir tu sentir y no tu pensamiento, y nadie se cuestiona y qué son los sentimientos. No te olvides que los sentimientos y los pensamientos terminan en mientos, y mientos es una de las etimologías de mente. Los sentimientos son sustancias químicas que provienen de tu pensamiento. Entonces vos no te vas a sentir distinta si no cambias tus pensamientos. Y la pregunta es, ¿cómo cambian los pensamientos? Estás en el presente y en el ahora, retomando. ¿Y qué es estar en el presente y en el ahora? Es estar en la hora, en lo que decís, en lo que escuchás, estar atenta, cosa que no estamos, y que cuando vos estás atenta entendés que el tiempo te da un presente, te da un regalo. A esto los griegos le llaman el tiempo de Kairos, que es ese momento de sabiduría, de conocimiento, de iluminación, ese instante. Y vos decís, ¿y cómo sé si estoy en ese instante? Ya lo estás cuestionando desde un lugar equivocado. Porque ese instante tiene que ver con tu nivel de conciencia y eso se entrena. Es como capas de cebollas que vas sacando, no es que un día te iluminas. ¡Ah, me iluminé! ¡Ah, y aparecí! No. El estudio, el investigarte, el conocerte, te lleva a hacer crecer tu conciencia. Vas iluminando tu realidad. ¿Y cómo sé que estoy más iluminada, Natalia? Simplemente porque la iluminación está codificada en solucionar, en resolver, en disolver. Entonces cuando vos empezás a solucionar los problemas que traías, que repetías de manera automática, cuando empezás a resolver, porque ves de dónde vienen las cosas, y cuando se disuelven las cuestiones que vos decías, wow, se resolvió solo la cosa, se disolvió el problema, se disolvió el síntoma. Empezás a entender que vos estás aportando luz en esa oscuridad. ¿Se entiende? Y al aportar luz estás encendiendo el factor masculino, que es el sol. ¿Se entiende? Porque es una integración. Pero no es afuera la integración entre hombres y mujeres.
es entre vos el aspecto masculino de poder fecundar y tu aspecto femenino de dar a luz. ¿Se entiende? Porque si vos no lo nutrís a tu proyecto, a tu meta, no lo gestás, no tenés la paciencia para continuar en ese proceso, aunque vos no veas al bebé, pero seguir en ese proceso confiando en que eso crece y nace. Si no te bancás el proceso, no va a nacer el bebé, no va a nacer ese proyecto, esa meta. Se entiende que empezás a desmenuzar la historia y llevas todo al inicio, a cuando vos eras un espermatozoide y un óvulo. Entonces empezás a entender la biología desde el concepto de, es igual a la biología el concepto de materializar una meta. Entonces por ahí empezás a comprender que vos abortás los proyectos. Entonces hay algo en vos que aborta las cosas. ¿Y por qué las aborta? Porque no se banca los cambios. Fíjate que la mujer cuando está gestando un bebé va a tener cambios, transformaciones en su sentir, en su cuerpo, en sus hormonas, en su química, y esa es la transformación de la materia, porque se está generando una nueva materia. Entonces, cuando empezamos a entender todos estos conceptos y empezamos a plasmarlos en una visión más cuántica, que es una visión de infinitas posibilidades, llevar este entendimiento aún más allá, vos empezás a hacer alquimia. ¿Por qué? Porque empezás a tener una visión total de las cuestiones, no tenés un foco nada más, sino de que ves todas las posibles formas de generar algo, como por ejemplo materializar un hijo, y empezás a ver cuáles son las causas que originan que quizás no lo materialices, y cómo cuando ves las causas las iluminás, porque al darte cuenta de lo que no, o sea, el lugar donde fallás, el por qué te pasa lo que te pasa, vos estás iluminando, te estás resolviéndolo. Pero mientras estamos ciegos, ay, yo no sé por qué me siento así, ay, yo no sé por qué me pasa lo que pasa, ay, yo no sé, yo no estoy queriendo ver con mis propios ojos, estoy buscando que otro mire por mí. Y el tema es que solo nosotros podemos hallar la llave a lo que nos pasa. El otro desde afuera nos va a ver desde afuera. Entonces, el estudio de nosotros mismos es algo que tenemos que decidir hacer. Es algo que tenemos que emprender porque es un camino de vuelta a casa, a nuestra casa, a nosotros como base y no a algo externo como base. Empezarnos a cuestionarnos cosas que quizás nunca nos cuestionábamos. Entonces lleva un proceso de vacío. Primero vaciarme de lo que no, limpiarme de lo que no, entender por qué pienso, cómo siento, y entender que todo eso, o sea, porque a medida vos decís, bueno, ¿este miedo es tuyo? Sí, porque yo lo siento. Cuando empezás a estudiar, empezás a darte cuenta que el miedo es una proyección de algo que escuchaste, algo que viste o algo que oliste a través de tus 5 sentidos, digamos. ¿Y de dónde te viene? Te viene de una idea, de un pensamiento, y ese pensamiento, ¿qué lógica tiene? Entonces, cuando empezás a entender que el pensamiento son potenciales, no son verdades, pero a medida que vos te enfocás en eso, más crece eso, y al crecer eso, más química genera. No es que se va a materializar afuera el potencial, es que primero se va a materializar adentro. Entonces, cuando vos estás gestando durante mucho tiempo un potencial, un pensamiento, la química emocional empieza a decirte que vos ya estás gestando eso, estás embarazada de eso, de ese proceso embarazoso, de ese miedo. Y en algún momento lo vas a parir, lo vas a materializar. ¿Ves cómo en un proceso tan sencillo de mujer que gesta un bebé porque fecundó, un padre que es el patrón mental, porque el símbolo del padre es el patrón mental,
Por eso el padre se lo asocia con la cabeza, con la mente, con la autoridad. Y por eso siempre buscamos que el padre sea un buen pater, ¿sí? Que sea proveedor, que sea como esa mente que dirige. O sea, hay muchas historias detrás, ¿no? Entonces empezamos a entender que todo nace de un pater que fecunda y uno lo termina materializando, tanto en un cuerpo femenino como un masculino. Somos iguales. Como seres, les voy a usar una palabra más simple, como espíritu, alma, o sea, no tenemos sexualidad. Es el cuerpo la puerta sexual. Entonces, como ser, como esencia, no tenemos sexualidad. Por ende, tenemos los dos aspectos, masculino y femenino. ¿Y dónde sucede esa fecundación? Aquí. Todo el tiempo. Mis pensamientos están todo el tiempo queriendo fecundarme. Y con la química emocional yo me doy cuenta si eso penetró en mí o no. Si yo me cuidé. Si yo me cuidé y tomé anticonceptivos o le puse un forro a ese pensamiento para que no me penetre y no me empiece a generar la química que sucede cuando empiezo a gestarlo y a hacerlo crecer, y entonces en algún momento se me materializa afuera. Pero nos olvidamos que estuvimos en el proceso de gestación un tiempo atrás. Entonces hoy les hablé desde un lugar muy simbólico, explicándole lo mismo que les estoy explicando, pero desde otro lugar, para que entiendan que el proceso de aprender a pensar es un proceso de que dejen de abusarte a un nivel mental. Porque a veces somos abusados por los medios de comunicación, por maestros, por familia, por personas, por juicios, por comentarios. Entonces, cuando vos empezás a entender que tenés que elevar tus defensas, ¿y cómo me defiendo? Aprendiendo a pensar por vos misma, vaciándote de esa química emocional que viene de pensamientos que no son propios, que son juicios y puntos de vista de otros observadores, que te miran y te señalan con un dedo, pero 3 dedos apuntan a sí mismos, porque son sus semillas, y te quiere penetrar con sus semillas, con sus ideas, con sus puntos de vista, con sus estructuras, a ver si te contagia. Y esto sucede a nivel neurológico a través de las neuronas espejo. Nosotros tenemos unas neuronas que se llaman espejo, que copian, ¿sí? Copian, y generalmente después empieza la química emocional. Así aprende el bebé a copiar el idioma y las conductas de los padres, ¿sí? Es la manera conductual que tenemos de aprender. Por eso cuando vemos mucho a una persona empezamos a copiar gestos y frases. Es totalmente inconsciente. ¿Se entiende por qué? Digo, ¿por qué estoy pensando como estoy pensando? Y porque estoy mucho tiempo con Laura, pongo un ejemplo. Y claro, todos los días estoy con Laura y termino copiando gestos de Laura. ¿Y Laura copia gestos míos? A veces sí, a veces no. Porque siempre hay uno que es masculino y otro que es femenino, uno que es fecundado por el otro. Entonces empezamos a entender por qué yo copio y el otro no está copiando mis aspectos. ¿Por qué el negativo generalmente termina fecundando al positivo? Porque otra vez volvemos a lo femenino y a lo masculino. ¿Se entiende? O sea, empezamos a entender por qué el positivo es una cruz. Y la cruz siempre la lleva la mujer, lo femenino. Porque es la que multiplica también, la que suma. 2 en 1, ¿sí? Y lo masculino siempre es lo que resta, lo que falta, lo que no está.
lo que entra y se va. Pero son el más y el menos, lleva mucho simbolismo. Ahora se los digo desde ahí, como para seguir con la misma línea y que lo puedan entender, porque hay gente que obviamente que no está dentro de la escuela. Se entiende. Pero no nos olvidemos que el XX, el XY, la mujer es un más, ¿no? Pero, o sea, el de dónde nace la matemática. Nunca en mi vida pensé que iba a estar hablando de esto. ¿De dónde nace la matemática? ¿Por qué hay esos símbolos? ¿Por qué los números son de determinada forma? O sea, ¿entienden que el conocimiento es el origen de las cuestiones? Porque cuando entiendo el origen, entiendo el proceso creativo. Y cuando entiendo el proceso creativo, empiezo a entender cómo funciona la lógica del conocimiento, del entendimiento y de la sabiduría. ¿Van comprendiendo? Entonces uno dice, tengo que empezar a ver más allá. Porque si no vamos a decidir ver por nosotros mismos, nos vamos a perder la oportunidad de existir. Que eso es lo más asombroso cuando empezamos a estudiar alquimia. Que nunca habíamos existido hasta que decidimos existir. Que uno piensa que ya está existiendo y en realidad no estamos existiendo. Somos como robotitos que cumplimos la función biológica y la función educacional que nos dieron. No pensamos desde un lugar nuevo, pensamos igual que todos. Pensamos en base a la cultura en la que nacimos, pensamos en base a la familia que tenemos. No pensamos por nosotros mismos. Entonces, aprender a pensar por nosotros mismos implica aprender a descubrir quiénes somos. Y cuando entramos en ese terreno de quién soy o qué soy, entramos en terreno de romper estructuras. Y la primera estructura que hay que romper es: vos no sos nada de lo que pensás que sos. O automáticamente uno dice, bueno, soy abogada. No, esa es tu profesión. Tu profesión no define lo que vos sos. Bien. Soy Natalia. No, ese es tu nombre. ¿Quién te lo dio? Mi mamá y mi papá. Por ende, no es propio. Te es dado. Bueno, soy este cuerpo. Esto es mío. No es de nadie más. ¿De dónde te viene? Y te viene de la fusión del espermatozoide de tu padre con el de tu madre, y a su vez un montón de genes que vienen de tus antepasados. Por ende te viene de la familia, tampoco es propio. ¿Por qué? Porque vos te morís y lo que vos sos se va y queda el cuerpo y quedan tus relaciones y queda tu cuenta bancaria y quedan tus autos, tu casa, tus hijos, se quedan todos acá. Todo lo que vos pensabas que eras, los roles, mamá, novia, amiga, se quedan. Por ende no sos eso. Bueno, soy energía. Y bien, sos energía. ¿Y la energía puede pensar? Bueno, soy un espíritu. ¿Y qué es el espíritu? ¿Algo invisible? ¿Aire? Porque si vas a la palabra alma, espíritu, te va a salir la etimología de aire. Tiene lógica, porque cuando dejas de respirar, digamos que se fue el alma. ¿Y qué es el aire? Bueno, si vamos desde la ciencia, es oxígeno, carbono, etcétera, etcétera. No es el mismo aire, porque si no, todo sería alma, o todo es alma. Si el alma es aire y el vacío está lleno de ese aire, todo está lleno de alma. ¿Y cómo sé cuál es mi alma? Porque yo respiro, entra y sale. O sea, ¿cómo sé? Ahí está la unidad. Y si no somos almas separadas, somos una alma conectada en infinitas posibilidades. Porque si vamos desde la lógica, y el alma es aire, y si vamos desde la ciencia,
el universo es vacío en sí mismo, empezamos a hallar lógica entre que lo que vos no ves es lo que sos. Vacío. ¿Vacío de qué? Vacío de materia. ¿Pero lleno de qué? De potencial. ¿Y cómo accedo al potencial? Ahí empieza el camino al concepto que es piedra filosofal para los alquimistas. Quiero saber cuál es la piedra filosofal. La piedra es la materia, es el símbolo de la materia. Y la filosofal es el proceso de esa comunicación, de esa filosofía que hace que la piedra cambie su estructura, se modifique, porque yo le cambio el alma, le cambio el espíritu, le cambio su esencia. Es como si yo te cambiara el nombre, dejarías de ser quien eras a nivel material, y esto se hacía en la antigüedad, los cambios de nombre. Pero no se hacen por cambiar el nombre de las cosas, no es tan fácil. Lleva un proceso de entender el sonido y de entender que es la conciencia la que cambia el nombre. Entonces nos lleva a cosas muy introspectivas, muy de investigación y muy profundas. Entonces, cuando ustedes me preguntan qué es alquimia, me es complejo explicárselos de una manera convencional a una mente que todavía no está dispuesta a ver más allá de lo que ven los 5 sentidos. Porque cuando yo hablo de alquimia, hablo de algo que aún no está al alcance de las mentes comunes, pero que está como una puerta de entrada a que accedas a eso si sentís que querés conocer qué es realmente eso. Acceder a esa información es acceder a lo que sos vos en tu interior. No es algo que está fuera, alquimia, es algo que está adentro. Es algo que es un llamado interno hacia descubrir quién sos, a qué viniste, qué somos, qué es el universo. Y empezar a educarte para ser creadora de tu realidad y no una simple persona que repite acontecimientos del pasado y que hace lo que le dicen desde afuera. Entonces lleva un proceso de paso a paso. Y en ese proceso uno se entusiasma porque se empieza a dar cuenta que hay una verdad que siempre estuvo ahí. Y que esa verdad está como una semilla esperando a que vos la nutras, a que vos la hagas crecer, a que vos la entiendas y la comprendas. Y esa semilla sos vos. Todo lo que vos sos capaz de hacer es una semilla. El tema es que nunca la gestaste, nunca le prestaste atención, porque te pusieron afuera un montón de cosas para que tu foco esté afuera y no adentro. Y por eso en las culturas más orientales, métete adentro, métete adentro, métete adentro. Voy a decir, bueno, pero ¿qué tengo que hacer adentro? Es que adentro tenés que activarte, y activar implica un hacer, no significa un esperar. Entonces lleva un montón de lógicas que hay que comprender y entender. Entonces, en este video te quería explicar de qué se trata alquimia. Y que cuando me preguntan, bueno, ¿y qué estudios tenés? ¿Y qué base tenés? Si yo les dijera todo lo que estudio, todo lo que estudié y todo lo que investigo, creo que se sorprenderían. Porque
tengo mucha sabiduría porque eso que estudié lo apliqué a mi propia experiencia y por eso puedo verificar millones de cosas. Y por eso hay tantos testimonios y tantas experiencias de personas que realmente deciden ver por sus propios ojos, no por hacerme caso a mí, sino por entender que el mismo camino te hace de maestro, te hace entender y comprender. Que el maestro no está afuera, que está dentro y que está esperando ahí a que lo escuches. Y que esto no es una metáfora ni una filosofía New Age. Se trata del conocimiento de la base científica de todas las ramas de la ciencia. Esto implica aprender a pensar y generar redes neuronales nuevas y lleva un proceso de estudio de años y años. Y cuanto más entendés, más querés entender. Entonces, es sin fin, porque te nutrís del conocimiento, te nutrís de lo que estás aprendiendo. Entonces, uno inicia alquimia porque quiere resolver lo que le pasa en su vida, porque quiere concretar sus metas, porque quiere sanarse, porque quiere que le deje de doler lo que le duele, porque quiere descubrir el origen de sus síntomas, de sus conflictos. Y en el primer año empezamos a resolver eso que es la base, de que empieces a generar dinero, que tus negocios crezcan. Simple, cómo funcionamos en este mundo para que vos en este mundo la pases bien, mientras te ocupás de lo importante. ¿Qué? ¿Quién sos? ¿A qué viniste? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué? No viniste solo a ser mamá, esposa, hija, linda, inteligente, ganar mucho dinero, viajar por el mundo. No viniste solo a eso. Eso también lo vas a hacer. Innegociable, porque también tenés que experimentar a través de los 5 sentidos todos los placeres desde un lugar de entender que estás unido a eso y de darte el valor a eso. Pero eso es parte del camino. Pero tu meta tiene que ser más importante. La meta de conocerte, de saber qué sos y de entender lo que los alquimistas querían entender. Las leyes del universo. Cómo funciona realmente esa magia que está en los lugares de la iluminación, de wow, materializar, wow, que está a través de códigos. Porque los alquimistas dejaron todo a través de códigos. Ningún libro de alquimia habla de las verdades de la alquimia, te habla de lo políticamente correcto. Porque cuando accedes a alquimia, accedes a los lenguajes simbólicos, que es el lenguaje del inconsciente, que es el lenguaje de la esencia. Por ende, no es un lenguaje conocido, es un lenguaje que te va dirigiendo a verdades que están ahí cuando aprendes a escuchar. Pero es un paso a paso. Es un ir aprendiendo y un ir aplicando, porque el maestro está dentro. Solo tienes que encender esa chispa que está ahí y que todos tienen. Y hay que estudiar y hay que comprender y hay que entender. Pero es una decisión propia. Como siempre les digo, este año es un año atípico. No solo por esta cuarentena, la pandemia, etcétera, etcétera, sino porque la puerta de alquimia femenina sigue abierta, porque es el año donde más es importante ponernos en primer lugar, valorarnos y aprender a pensar por nosotros mismos. Así que si sienten ese llamado hacia crear una realidad nueva, hacia entenderse a sí mismos, hacia entender por qué te pasa lo que te pasa y resolverlo, disolver lo que tenés que disolver y solucionar las cuestiones para dejar de repetirlas, y realmente querés ponerte en primer lugar y valorarte, aprovechar la oportunidad. La puerta de Alquimia Femenina sigue abierta, es 100% online, estés donde estés, podés hacerlo. Escribime al WhatsApp y con gusto te paso toda la info. Así que no hay excusas si realmente sentís ese llamado hacia crearte a vos misma. Les mando un beso enorme y que tengan muy buena tarde.